Bien, mi gente, aquí les traigo un nuevo videito. Esta vez les estoy mostrando una guerra de clanes donde se van a enfrentar Prestige versus Beligerente, Ucrania y Alemania contra Turquía y Inglaterra o United Kingdom. Una batalla que claramente llevan la ventaja Inglaterra y Turquía desde antes de empezar, porque Inglaterra tiene mejor economía y puede tomar todo el oeste de Europa, dígase Francia y España completa, y también puede ir a lo que es Escandinavia y presionar a Alemania para arruinar su economía. Y Turquía, para empezar, tiene más tropas. Puede ir a Italia en el turno 1, por lo que está súper difícil que los de Beligerente ganen. Muy difícil. Entonces aquí tenemos esta batallita. Empezó el turno 1. Vamos a ver cómo se mueven en el turno 1. Zappa está en Ucrania. Ese novato. Zappa es el jugador que más me quiere a mí, mi gente. Ese es mi fan número 1. En Turquía tenemos a 1122. En Alemania tenemos a Panda. Y en Inglaterra está Tunks. Desde United Kingdom. Así que vamos a ver. ¿Qué pasará en este primer turno? Déjenme yo joder un poquito a Zappa. Lo más probable es que Zappa esté jugando con DS, Tormenta del Desierto, Desert Storm, que cuando él juega Ucrania en Guerra de Clanes, siempre le gusta usar esa estrategia para hacer un rush a Rumania. Y es una estrategia que tiene cierta ventaja con Ucrania, ya que tiene helicópteros, que esos helicópteros son fuertísimos y presionan muchísimo. Pero vamos a ver cómo le va. No sabemos qué puede hacer Tunks en el turno 1. Como Panda es un rusher también, es decir, que le gusta jugar apresurado, es muy probable de que Tunks juegue Iron Fist, puño de hierro, y que haga un stack aquí, que apile todas sus tropas en Bélgica y en Holanda. Si va a España en el turno 1, puede ser que juegue con Moss, que es maestro del sigilo, o con PB, Perfect Defense, defensa perfecta. También podría ser ir a Escandinavia en el turno 1 a tomar estos países con comandante naval. Vamos a ver qué sucede en el turno 1, mi gente. Y ahí viene bien, mi gente, ahí tenemos el turno 1.
Obviamente, como les dije, Zappa vino a Rumania, hizo un rush ahí que fracasó. Muy inteligente la expansión de esta Turquía. El pana de Turquía le mandó todo a Rumania. Ahí falló el rush de Zappa. Y aparentemente es de ese. Turquía vino aquí, a Italia en el turno 1. Panda, que es Alemania, tiene una expansión, supongo que de Perfect Defense, tomando Noruega turno 1, Dinamarca turno 1, Austria, Eslovaquia y Croacia, y también Suiza. Tenemos a Tunks, aparentemente con Perfect Defense. Aparentemente, le digo, mi gente, porque yo no sé la estrategia que ellos están utilizando, pero eso es lo que me parece. Me parece que PD tomó España turno 1, Bélgica, Netherlands y Irlanda. Panda se va a expandir aquí a Suecia ahora, tomará República Checa, y creo que vamos a tener a Panda presionando mucho en los Balcanes. La idea, cuando uno hace equipo de Alemania con Ucrania, es intentar joder a Turquía rápido para quedarse controlando todo el este y luego ir contra Inglaterra. Pero en este caso, estos son jugadores muy pro. El de Turquía y el de Inglaterra son veteranos en esto, mi gente. Eso vamos a ver qué pasa. Veamos qué pasa. Zappa va ahora a conseguir lo que es Bielorrusia, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Turquía intentará conseguir todo esto, todos los Balcanes y Italia completa. Conseguir Italia completa, Roma y todas las ciudades es esencial porque eso es lo que le da la economía suficiente para que Turquía se mantenga. Es probable de que Zappa ataque Georgia desde Rusia Sur ahora. Creo que los helicópteros llegan, sí, para evitar de que Turquía se expanda por el Cáucaso. Vamos a ver el turno 2, a ver si nuestros pronósticos están bien. Bien, mi gente, aquí tenemos el turno 2. En el turno 2, Zappa atacó algunas ciudades de Turquía. Y también parece que atacó Georgia porque las tropas que estaban aquí... no. El de Turquía perdió las tropas en Armenia. Las tropas que estaban aquí en Georgia. Falló ahí. Entonces tenemos a Zappa atacando. El general de Turquía fue a Hungría. Movimiento un poquito amenazador para Alemania, ya que estas tropas aquí lo que intentan es presionar a Alemania. Han roto el muro de Londres, pero con este muro que hay aquí, Londres no corre peligro por el momento.
Ucrania, United Kingdom se sigue expandiendo en el oeste, toma 3 ciudades de España, súper importante: Bilbao, Zaragoza y Barcelona. Eso es muy importante, mi gente, para Inglaterra, controlar las ciudades del oeste de Europa, porque eso le da una muy buena economía. Aquí hay una posición de Turquía que no me gusta, que no me está gustando por el momento, porque tiene sus tropas muy lejos de sus ciudades. Y no ha cogido Bulgaria ni Grecia. Esperamos que lo haga ahora en este turno. Tampoco tomó los puertos de Italia, que son muy importantes: Nápoles y Bari, al igual que Palermo, porque desde estos puertos de Italia casi siempre es que se defiende Grecia y se defiende Turquía. Entonces, si él no tiene estos puertos, un jugador que esté jugando aquí en Ucrania puede presionar mucho las ciudades de Turquía. Ese muro en Serbia de Panda está buenísimo. A mí me gusta ese muro ahí porque garantiza que, por lo menos en este turno, Turquía no podrá tomar Serbia. Podría venir a Bulgaria, podría venir a Grecia utilizando este barco, que algo inteligente que Panda podría hacer sería golpear ese barco con un avión, y así retrasaría los movimientos de Turquía. Veamos cómo va la contabilidad de las tropas. Vamos a refrescar para ser más exactos. Bien, mi gente. Aquí en la contabilidad de las tropas, Turquía tiene 93 tropas. United Kingdom tiene 65. Ucrania está en una posición más o menos aceptable, con 86. Alemania con 63. 8 países, 14 ciudades. Ucrania tiene... Ok, miren la siguiente expansión. Miren el siguiente movimiento, mi gente. Con una sola unidad, Ucrania se dejó quitar Rusia Azul. Eso para mí es un error garrafal. Alemania consigue Serbia. Vino desde aquí, desde Austria, y toma Serbia. Y Turquía vino a Bulgaria. Y ahora tomó el puerto de Nápoles. Pero está presionando muchísimo las ciudades de Turquía. Zapa está presionando mucho todas las ciudades. Podríamos ver ahora un rush en Ankara. Podría ser, mi gente. Se podrían arriesgar. Intentar bloquear el general en Bulgaria y venir Alemania desde Serbia y Ucrania pues mandar lo que pueda a Ankara. Porque a sinceridad, como les dije ahorita, la defensa de Turquía no está muy buena que digamos. Tiene pocas tropas cerca de su capital en este turno. Estamos en el turno 4, que es un turno buenísimo para intentar atrapar a Ankara, ya que en el turno 5 hay refuerzos. Entonces, veamos qué pasa, veamos qué hacen. Miren esta posición que tiene Inglaterra, mi gente. Probablemente en el turno pasado ya Inglaterra le mandó
algunos 1.000 pesos en fondos a Turquía para comprar tropas, porque ya con esta posición tienen muchísimos ingresos. Ahora veremos probablemente a Inglaterra moviéndose hasta Noruega y tomando las ciudades de Alemania, todas las ciudades de Alemania. No creo que vaya a arriesgarse a venir a Berlín todavía, pero podría hacerlo. Pero no creo que lo haga en sí. Vamos a ver qué pasa, mi gente. Vamos a ver quién cae primero. Si Ankara o Berlín. Porque Ucrania está en una posición segura por el momento. Por el momento está seguro. La estrategia de DS, si bien le da cierto poder al principio, según el juego se va entrando en los turnos altos, es decir, que ya pasa de la vuelta 6 o 7, se va quedando sin dinero. La economía se va arruinando de Ucrania porque las tropas son muy caras. Y eso hace que si no consigue una expansión rápido, ahora si consigue una expansión rápido, sí puede mantenerla. Entonces cuando uno le juegan con DS, con Tormenta del Desierto, lo mejor es que desde Turquía uno presione rápido a Ucrania para que no se expanda. Porque si se expande, mejora su economía muchísimo. Bien, mi gente, aquí tenemos el turno 5. Y no vinieron a Ankara. Optaron por Rumanía. Aquí intentó recuperar Rusia Sur, no pudo. Falló. Pero miren esto. Miren lo que está pasando aquí ahora. Lo que yo le dije. Atacaron Noruega. Creo que atacó Noruega, el de Inglaterra. Alemania con ese barco parece que intentó tomar algunas ciudades y no pudo. Pero miren lo que le decía. Ya el de Inglaterra le ha jodido la economía a Alemania totalmente. Perdió todas sus ciudades. Todas. Y Turquía le jodió los países los cuales Alemania tenía control, que era Austria. Austria y República Checa son importantísimos para Alemania, porque desde aquí, desde estos países, desde Eslovaquia, Croacia, Austria, República Checa, Alemania puede mantener su capital segura. Para defender Berlín, Alemania cuenta con los países nórdicos y con estos países que están al sur de Berlín: Eslovaquia, Austria y República Checa. Muchas veces Polonia también, pero en este caso que Ucrania es su aliado, no necesita Polonia. Este general aquí de Turquía lo bloquearon aparentemente en el turno 4, pero no pudo moverse. Parece que le hicieron un bloqueo con algunas tropas, por eso se quedó congelado aquí. Lo que se me encuentra extraño es que este barco tampoco lo movió el jugador de Turquía. Ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el de Ucrania se va a arriesgar y va a venir a intentar atrapar a Ankara. Tiene posición. El general está un poquito lejos, está en Bielorrusia. Utilizó su general para defender Bielorrusia. Veamos qué pasa. Lo más probable es que él siga intentando atacar los Balcanes, recuperar Rusia Sur, sería importantísimo para Ucrania, y mantener estas ciudades
Lo correcto sería para Ucrania, en este caso, recuperar Rusia Sur, atacar los Balcanes y mantener las ciudades de Turquía que ya conquistó. Porque ahora mismo Turquía tiene la presión, al igual que Berlín. Entonces veamos qué pasa, mi gente, en este siguiente turno. Hay presión en Ankara, hay presión sobre Ankara y hay presión sobre Berlín. Ahora, en este turno, Inglaterra defenderá Londres, tomará Noruega y tomará Dinamarca. Eso es lo que se puede leer, mi gente. No creo que se vaya a arriesgar en Berlín. Bien, ahí está. Ahí está el siguiente turno. Miren esto, mi gente, miren esto. Es que hay que tener estrategia para jugar. Miren lo que ha pasado aquí. Ucrania hace un gasto grandísimo para matar al general de Turquía en Bulgaria. Compró transportes, logró conseguir el general, ¿verdad? Pero Turquía consigue los Balcanes casi en su totalidad. Casi en su totalidad. ¿Yo qué hubiese hecho en este caso? En este caso, yo hubiese venido a Ankara. Si yo hubiese sido Ucrania. Mando algunas tropas a Bulgaria para bloquear el general, pero vengo a Ankara. Porque Ankara no tenía mucha defensa. No está en una buena posición. No tiene este puerto de Rusia Sur. No tiene estos países de aquí del Cáucaso. Ni tiene Georgia, ni tiene Armenia. Le faltaban algunas ciudades también. No tiene Bursa, no tiene Izmir. Entonces yo hubiese atacado Ankara. Pero esa fue la decisión de Zappa, jugando Ucrania. Estas tropas aquí tienen rato que no se mueven, ni tomaron Samara, ni esta ciudad tampoco. Estonia sigue neutral. En el turno 6, Estonia sigue neutral. Miren lo que le dije. Ya Alemania perdió Noruega. Dinamarca, por suerte, se salvó en este turno. Pero miren cómo están las cosas para los de beligerentes. Los beligerentes están feos para la foto, mi gente. Feos para la foto y pelú para el video. Porque los beligerentes, señores, Grecia sigue neutral todavía en el turno 6. Eso es algo poco común en esto. Que Grecia y Albania en un turno 6 sigan neutral. Ahora supongo que ya a esta altura de juego, en este turno, lo que hará Ucrania será venir por Ankara. Es lo que le sale. Porque ya prácticamente su aliado, que era Alemania, lo han borrado de la faz de la tierra, mi gente. Han desaparecido a Alemania. Las tropas están en Berlín esperando el golpe final. Todo su ejército en Berlín. Estos barcos de aquí de Inglaterra corren riesgo. El general, que podría ser golpeado por algún helicóptero de Zappa, desde Gotemburgo o desde Malmo, de cualquier ciudad de esta. Probablemente ellos intentarán golpearlo, ese barco, a ver si le eliminan el general a Inglaterra. Porque el barco está afuera, no está en puerto, no está en Hamburgo. Pero Tuns intentará proteger su barco, intentará proteger su general y intentará proteger sus tropas. Veamos qué pasó, mi gente, aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, ya esas tropas que tenía
Zapa aquí en Bulgaria fueron destruidas totalmente. Miren este muro en Odesa, buenísimo. Ya con ese muro ahí se protege Ankara. Golpearon el general de Tunsk, como lo dije, por eso no se movió de ahí. Él mandó algunas unidades a protegerlo. Probablemente Tunsk mandó aviones o mandó barcos destructores para proteger los barcos de transporte. Mandó tropas a defender Dinamarca y mandó tropas para intentar conquistar Noruega. O no conquistar, sino los barcos que estaban aquí parece que se destruyeron porque él los atacó, los barcos. Aparentemente Inglaterra utilizó esos barcos para venir y mandar más tropas, y eso fue lo que él intentó, atacar esos barcos para que Tunsk perdiera las unidades que iba a mover en esos barcos. Pero mi gente, ya esto está decidido. Turquía tiene todos los Balcanes, a excepción de Grecia. Mantiene todavía Rusia Sur, que ahora en este turno que Zapa intentará recuperarlo, aparentemente. Muro en Odesa. Y así están las cosas, mi gente. Ya en esta posición ahí no hay nada que buscar. Miren cómo está el oeste de Europa, totalmente conquistado. Apenas una ciudad en Portugal y una Lyon en Francia. Pero con esta posición que tienen, todas las ciudades de Alemania bajo control inglés, excepto Berlín, y una bajo control turco, que es Múnich. En esa posición ya Inglaterra puede hacer lo que quiera, le puede mandar muchísimo dinero a Turquía y puede mantener su guerra tranquilo, sin presión, al ritmo que él quiera contra Alemania. Porque Alemania ya, lo de Alemania prácticamente era ganar tiempo a ver si Ucrania jodía a Turquía, algo que no pasó. Así lo tenemos, mi gente. Esto es lo que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué ir a Bulgaria en el turno 4 y no venir a Ankara? Para mí eso fue algo tonto. Pero, bien, mi gente, mírenlo ahí. El general sigue sin moverse de aquí. El general de Inglaterra lo han golpeado varias veces. Y Ucrania es capturado. Kiev bajo control turco, mi gente. Esto es Good Game. Mírenlo ahí, ya el jugador de Alemania prácticamente se rinde cuando capturan a Kiev. Como le dije, ahí Panda lo que estaba haciendo era ganar tiempo e intentar mandar algo de dinero a ver si Ucrania podía hacer algo contra Turquía, y no logró hacer nada.
Ya ustedes saben, mi gente. No creo que Zappa intente recuperar. Bueno, Panda se rindió. Ya ahí está, Panda se rindió. Zappa se rindió. Prestige gana. Victoria para Prestige. Yo lo dije, ese combo de Inglaterra con Turquía es muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Y miren, mi gente, eso es increíble. Lo que yo le decía de los jugadores profesionales. Nunca tomó Grecia. 11-22 nunca tomó Grecia. Y Grecia es esencial para Turquía. Y él le ha ganado a Ucrania jugando DS, que es una estrategia fuertísima, jugando DS Storm, Tormenta del Desierto. Le ganó sin tomar Grecia. En el turno 1, Turquía, los únicos 2 lugares que tomó fue Roma y Rumania. Solamente. Y aún así lo destruyó. Bueno, mi gente, hasta aquí este videito. Ya ustedes saben, suscríbanse al canal y dejen su comentario para más videos de estos gameplay.